Vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es el Salmo número 26 del libro de los Salmos, el capítulo número 26, que nos habla acerca de andar en rectitud. Este Salmo número 26 se titula simplemente, como muchos otros, Salmo de David. Y quiero comentarles que los intentos que se han hecho de tratar de ubicarlo en un momento específico de la vida de David, pues no han dado fruto, son inciertos. No se puede ubicar exactamente en qué momento pudo haber escrito este salmo, porque comparte temas con muchos otros de los salmos. Pero aquí tenemos que notar que a pesar del peligro de los asociados impíos, David mantenía la confianza de que no resbalaría y de que estaría seguro en un lugar de rectitud. Y bueno, aquí en la primera parte de este salmo, pues David proclama su inocencia y entre los versículos del 1 al 3 hay una petición de reivindicación y la razón de esa misma petición. Quiero comentar nada más rápidamente, según el diccionario, lo que es vindicar o esa palabra que hemos utilizado constantemente. Quiero leer para ustedes del diccionario. Vindicar es defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. Por lo tanto, vindicar es sinónimo de vengar, defender, reclamar o recuperar. Eh, el punto es de que el derecho romano hacía ya una distinción entre vindicar y reivindicar que se aplica hasta el día de hoy en términos legales. Por lo tanto, vindicar es el reclamo de algo y reivindicar es la reclamación concreta de algo que entendemos que nos corresponde, pero no poseemos. Entonces, aquí también tenemos que hacer una pequeña diferencia o la diferencia correcta entre reivindicar y reivindicar. Eh, en el lenguaje común no debemos confundir reivindicar con la palabra reivindicar, puesto que la palabra reivindicar sin la I, entre la E y la V, es compuesto por la palabra vindicar y el prefijo re, que significa o nos indica una repetición. Por lo tanto, reivindicar es el acto de defender a alguien varias veces o que ha sido injuriada varias veces, como por ejemplo, eh, estos documentos, se puede decir, reivindican a la persona procesada en el juicio. Ahora, viendo la palabra reivindicar, por otro lado, se compone de la palabra vindicar, pero con el prefijo in, no el re, que significa privado de. Por lo tanto, reivindicar es reclamar por algo concreto que le pertenece y que le es privado, como por ejemplo los activistas medioambientales reivindican el derecho de proteger los bosques nativos. Entonces, les quise comentar esto, mis amados, porque en muchas ocasiones estamos utilizando estas palabras y luego no tenemos bien claro el concepto. Entonces, la petición de reivindicación y la razón de esta misma petición se da entre los versículos del 1 al 3 y pues ahora podemos comprender claramente que reivindicar nos lleva a comprender, a entender que eh, es reclamar por algo concreto que le pertenece y que le ha sido privado. O sea, aquí vamos a ver, y dice la palabra de Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aquí miren, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que, como muchos de los salmos de David, este cántico pues fue escrito en un tiempo de gran angustia. Aquí David suplicaba a Dios que lo juzgara, que lo vindicara, o sea, que lo defendiera propiamente. Eso es lo que está pidiendo. Y probablemente de sus enemigos, que en aquel tiempo eran los enemigos físicos de David, ¿verdad? Y la solicitud conlleva la implicación
de que el propio David no podía reivindicarse, o sea, hacer el reclamo de lo que era suyo, pero que no lo poseía en ese momento. No podía hacerse justicia por sí mismo, o en su defecto él había decidido no hacerlo, como no sé si se recuerden cuando sucede lo que pasó con el rey Saúl, que él tenía la posibilidad, la oportunidad técnica de asesinar al rey Saúl, pero él decidió no hacerlo, porque él no quería ir en contra de los preceptos divinos, ¿verdad? Y él quería mantenerse firme, quería mantenerse bien delante de Dios. Entonces, él por eso pide que esa vindicación o esa reivindicación se diera en manos de Dios, que fuera Dios el que se levantara en su favor y hiciera Dios el reclamo de lo que le pertenecía a David y que no lo poseía por el momento. Entonces, vemos aquí que no es la reputación de David a los ojos de otras personas lo que le preocupa, sino la reputación de Dios es la que desea. O sea, él quiere estar siempre bien delante de Dios y no le importa lo que la gente dijera en ese sentido. Y por eso él está diciendo, júzgame, oh Jehová. O sea, él prefiere mejor el juicio de Dios que el juicio del hombre, mis amados. Y luego dice, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Pues David tenía confianza en que Dios respondería a su oración y lo juzgaría, porque tenía fe en Dios. Dice, he confiado a sí mismo en Jehová. Esto demostraba David constantemente con una vida fiel. Recuerden que David siempre, aun cuando fallaba, aun cuando pecaba, pues él fielmente acudía a la presencia de Dios inmediatamente. Dice, yo en mi integridad he andado, ¿verdad? Por lo tanto, pues a pesar de su dificultad actual, lo que estaba viviendo en ese momento, él podía decir, sin titubear, he estado delante de Jehová, ¿verdad? He confiado en Dios. Y cuando hay una petición muy especial que sobre todo David hace constantemente en varios salmos, le dice, escudriñame, pruébame. Pues David estaba lo suficientemente confiado en su demostrada vida de fe que le pedía a Dios que lo escudriñara y lo probara. Si David realmente no confiaba en Dios o no andaba correctamente, pues quería que Dios le demostrara, que Dios le mostrara lo que estaba viviendo, le enseñara y en consecuencia David pues haría los ajustes, las correcciones necesarias para estar correcto delante de Dios, mis amados. Yo creo que eso es la mejor petición que podemos hacer delante del Rey, delante de nuestro Padre Celestial, porque pues esta petición de escudriñar, de probar y examinar, pues se refiere principalmente a la obra interna del hombre o la mujer, o sea, a los pensamientos, a las intenciones del corazón. Cuando nosotros venimos con esa actitud delante de Dios, hermanos, quiero decirles que es lo mejor que podemos hacer, porque a la verdad, si ustedes observan bien la declaración que dice David, porque yo en mi integridad he andado, aquí lo que nos está haciendo una referencia muy clara es lo que él pensaba que estaba correcto, pero por eso le dice a Dios, por favor, Señor, escudriñame, pruébame, examíname. Y si no es correcto lo que yo pienso, las intenciones de mi corazón, pues ayúdame para que yo pueda andar conforme a tu verdad. Y eso, mis hermanos, es algo loable. Por eso Dios siempre lo consideró a David con un corazón como el de Dios, porque siempre estaba muy atento aún cuando en su humanidad pecaba, aun cuando en su humanidad se resbalaba y caía, pues él inmediatamente buscaba la presencia de Dios. Y dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Pues vemos aquí cómo nuevamente David combinaba las ideas de confiar en Dios y en la misericordia de Dios, que es justamente lo glorioso de esto, ¿verdad? Y que él también pues podía declarar que llevaba una vida de fe. Él dice, ando en tu verdad. Como les digo, aunque en ocasiones pues de repente uno se desvía del camino
por alguna tentación, por algún pecado, por alguna caída, pero su estilo de vida de David era andar en la verdad de Dios. Y ese es el estilo de vida que nosotros debemos buscar. Muchas ocasiones tenemos fallos, pero el estilo de vida que tenemos ahora, pues es una vez que tenemos algún pecado, algún problema, algún fallo, pues corremos a la misericordia de Dios, a los brazos del Padre, y pues nos decidimos procurar no volver a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Ese es el estilo de vida que Dios busca que tengamos. Y en ese sentido, por eso la misericordia de Dios está delante de nuestros ojos, así como David pues conocía el valor del examen y la meditación sostenidos en la misericordia de Dios, pues ahora nosotros también estamos conociendo esto. ¿Verdad? Conociendo la misericordia de Dios, pues podemos acudir a ella. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo ha abierto el trono de la gracia para que nosotros podamos tener acceso con seguridad, con confianza y tener la misericordia de Dios cuando nos es necesaria. Spurgeon dijo al respecto, dice, hermanos, dependan de esto que se darán cuenta cada uno de ustedes cuando se sientan embotados y agotados en la parte práctica de su religión, que la manera correcta de revivirla es pensar más en la misericordia de Dios de lo que lo han hecho. Entonces, ver la misericordia de Dios, pues es un buen tema. También quiero decirles que la misericordia de Dios es un tema muy amplio para poder estudiarlo. Y a mí me gustaría que un día tengamos un estudio muy profundo, exegético de la misericordia de Dios. Vamos a tener algún día este tema porque su misericordia es un tema muy agradable, mis amados. Su misericordia, la misericordia de Dios es un tema llano, simple, que no tiene muchos, ¿cómo se llaman? Tropiezos. Nosotros la podemos entender eh, más fácilmente de lo que uno se imagina cuando tenemos estudios profundos respecto a esto. La misericordia de Dios siempre es un tema apropiado y muy oportuno, porque eso es lo que nos levanta cuando de repente tenemos caídas en nuestra vida, mis amados. La misericordia de Dios empieza en la eternidad y terminará en la eternidad. O sea, que es eterna. O sea, que no tiene ni principio ni fin a final de cuentas, porque si empieza en la eternidad, pues vayan ustedes a saber exactamente cuándo empezó la misericordia de Dios y termina en la eternidad. O sea, vamos a ver cuándo se va a terminar, jamás, ¿verdad? Pero bueno, la misericordia de Dios es certera, la misericordia de Dios es fiel, y la misericordia de Dios entra en los detalles más pequeños, en esas cosas que de repente a ustedes y a mí se nos pasan por ser tan pequeños que a lo mejor ni tomamos en consideración o en cuenta, pero que para Dios no pasa desapercibido, mis amados. La declaración que hace este David y dice, y ando en tu verdad, pues recordemos que la idea o la palabra ando habla de acción, de estar activo, de estar caminando propiamente, ¿verdad? Y esto es en la manera de vivir de parte de David. Él conocía la importancia tanto de una vida interior recta, o sea, de sus pensamientos y las intenciones de su corazón rectas delante de Dios, como también de las acciones y las obras correctas que se tienen que generar cuando uno verdaderamente quiere servir a Dios, cuando uno está consciente de que nuestra vida Dios la permite para la gloria y honra de su nombre a través de nuestra acción, de nuestras obras que Dios nos permite realizar para glorificar su nombre. Nosotros verdaderamente necesitamos personas que hayan sido instruidas y que luego también anden, o sea, estén en acción, caminando de esa manera, para que demuestren a los incrédulos que el camino de la fe y la moralidad es la manera feliz y exitosa de vivir, es la mejor manera de vivir. Cuando estamos en el camino de rectitud, en el camino de la verdad de Dios. Amén. Spurgeon dice que si nuestras acciones son malas, pues es vano encontrar consuelo en nuestros pensamientos.
Si las acciones hablan más que las palabras, es muy posible que hablen más que los pensamientos mismos. Entonces, es por eso que tenemos que tomar mucho en consideración esta declaración de ando en tu verdad. Ustedes y yo estamos llamados a andar en la verdad de Dios. Y ya del versículo 4 al 8 se proclama la inocencia de David y la inocencia de muchos de nosotros cuando hemos sido infundadamente señalados, eh, eh, acusados propiamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios del versículo 4 al 8, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Entonces, habiendo declarado el hecho de que de su vida, ¿verdad? De fidelidad a Dios, pues David ahora escribe y describe varias formas específicas en las que su vida demostraba una fe viva. Él no se asociaba con hombres hipócritas, malos o impíos. El hecho de declarar que no se había sentado, es decir, que él había elegido o él acostumbraba a conversar con gente que estaba recta delante de Dios. O sea, él simplemente trataba de sentarse en una postura de tranquilidad y continuidad en la fe que manifestaba hacia Jehová de los ejércitos. Ujú. Entonces, David hacía esto bajo el supuesto de que al menos algún tipo de asociación con este tipo de personas, pues es moralmente incorrecto. Y se podría decir que se tomó en serio allá en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 33, unos 1000 años antes de que Pablo escribiera las palabras por inspiración del Espíritu Santo, que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, quiero decirles que esta declaración, mis amados, justamente es una situación que debemos entender correctamente, porque muchas personas, sobre todo hermanos que llevan el legalismo, que llevan el fariseísmo propiamente, una religiosidad muy fuerte, eh, muy extremista, pretenden ni siquiera hablarle a las personas que consideran que están en pecado. Esto que está hablando David es que no acostumbraba a hacerlo y no se involucraba con las acciones de este tipo de personas. Eh, la palabra hipócrita en el inglés se traduce como mortales. David pudo haber descrito a los hombres como mortales porque para él era útil recordar y para ellos saber que sus vidas eran cortas y que pronto tendrían que responder al Dios vivo y verdadero en lugar de a los ídolos que ellos mismos crearon. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que él sí tenía contacto con los impíos, con los hipócritas, con los mortales, pero para llevarles la palabra de Dios, para hacerles saber que había un Dios vivo y verdadero que necesitaban conocer, porque un día darían cuentas delante de Él. Para concretar esto es que nosotros, ¿verdad? No tenemos que rechazar absolutamente a nadie, sino todo lo contrario, acercarnos a la gente, pero no para convertirnos como la gente, sino para llevarles la palabra de Dios, para demostrarles el amor de Dios y que estas personas que de alguna manera se consideran impías, mortales, hipócritas, como le pudiéramos llamar pecadoras, pues tengan también la oportunidad que ustedes y yo tuvimos un día. Dice David, los que andan simuladamente, son personas que andan ocultas, ¿verdad? Los diseñadores de la oscuridad, los conspiradores que lo hacen en lo secreto. Y con los impíos nunca me senté, dice David. O sea, David tenía en mente a las personas con las que elegía asociarse, pero esa es la palabra correcta, hacer una asociación, no el hecho de que
se sentara con ellos para hablarles de la palabra de Dios. Ajá. Tenemos nosotros que ver que hay muy poco o ningún control sobre muchos contactos y asociaciones en la vida, pero de los que sí tenemos control, pues estamos obligados a elegir y valorar nuestras relaciones con una perspectiva celestial, no terrenal, mis amados. En el mundo moderno, como vemos, pues esta idea adquiere una dimensión completamente diferente, desconocida para muchos y en muchos sentidos de lo que conocía el rey David en aquel tiempo. Nosotros ya actualmente, en muchas ocasiones, elegimos asociaciones en nuestro entretenimiento, ¿verdad? Y muchas ocasiones elegimos muy mal. Dejamos que los malvados nos diviertan y que luego sean nuestros ejemplos, luego sean nuestros modelos a seguir y finalmente se convierten hasta en nuestros ídolos. Si lo vemos de esa manera, el mundo moderno es como se maneja. Eh, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? A todo lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y los jóvenes, desgraciadamente, por moda, eh, empiezan a ver, a permitir que gente malvada, que gente que no tiene una idea clara de lo que es la verdad de Dios, los caminos de Dios, los empiecen primeramente como a divertir y luego los toman como ejemplos. Después se convierten en sus modelos a seguir y finalmente son ídolos. Entonces, aquí la declaración de David se aplica a este tipo de contactos y asociaciones. Muchos hermanos cristianos pueden rastrear una juventud perdida o hasta una madurez infructuosa a la mala influencia de personas malvadas, a quienes admiraron e incluso envidiaron en algún momento. Y es lo que nos ha pasado en algún momento a nosotros también, mis amados. Se recuerdan, por ejemplo, quien tiene un tatuaje, pues de dónde salió esa influencia. Seguramente de alguna asociación con algunas personas que se dejaron llevar primeramente por ese tipo de manifestaciones y hasta admiraron el tatuaje, ¿verdad? Antes de venir a Cristo. Y, ay, qué bonito tu tatuaje, cómo quisiera tener uno. Y lo agarran como modelo y después ya se tatúan. Ujú. Hay gente que toma admiración por personas que ganan dinero ilícitamente y hasta envidian lo que pueden tener. Y entonces lo empiezan a tener como ejemplo, como modelo y después hasta su ídolo es porque gana mucho dinero y porque yo quiero ser como él. Esas son las asociaciones de las que no tenemos por qué de mantener en nuestras vidas. Si nos rozamos con esas personas, si nos encontramos con esas personas, es porque Dios permite que tengamos un espacio para declarar la bondad de Dios, el amor de Dios a esa persona y que esa persona se convierta a nuestro Señor y no nosotros a sus condiciones o a sus acciones. Muchas personas tienen un gran deseo de conocer a personas famosas o importantes, y puse comillas grandes, ¿eh? Incluidas aquellas hasta quien desaprueban en su momento. Pero Carl Lewis decía, me inclino a pensar que un cristiano sería prudente para evitar, donde decentemente puede hacerlo, cualquier encuentro con personas que son bravuconas, lascivas, crueles, deshonestas, rencorosas, mentirosas. No porque seamos demasiado buenos para ellos, no. En cierto sentido, no somos lo suficientemente buenos, no somos lo suficiente buenos para hacer frente a todas las tentaciones, ni lo suficientemente inteligentes para hacer frente a todos los problemas que produce una tarde en sociedad con ese tipo de personas. Esto lo dijo Carl Lewis y tiene mucha razón porque en muchas ocasiones nosotros queremos como que, como coloquialmente decimos, darle patadas a Sansón o pelear con Sansón a las patadas. Si nosotros nos involucramos con este tipo de personas, mis amados, recuerden que la tentación, que el enemigo, pues tiene autoridad en este mundo. Y si nosotros no hacemos las cosas en la plena conciencia de lo que Dios nos llama a hacer, podemos caer fácilmente. Ujú. Entonces,
Tengamos muchísimo cuidado respecto a eso. Veamos con quién nos asociamos, con quién nos involucramos, ¿ok? Dice la palabra de Dios: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Pues David no creía que era perfecto, ni que no tenía pecado, y eso lo podemos ver fácilmente, ¿verdad? Entonces, sí tenía que lavar sus manos, pero él podía hacerlo con la inocencia de una conciencia limpia delante de Dios. O sea, nosotros también no somos perfectos, mis amados. También tenemos pecado en nuestra vida y tenemos que lavar nuestras manos, pero tenemos también la oportunidad de hacerlo con la inocencia de una conciencia limpia delante de Dios cuando nuestros pecados no son ya premeditados, buscados o repetitivos, sino que de repente pues llegamos a cometer algún pecado porque o en su defecto no estábamos conscientes de una situación, ¿verdad? O porque de repente se nos barrió y nos ganó, pero no como un estilo de vida. Por lo tanto, vemos cómo David y ustedes y yo tenemos que hacer uso del altar de Dios, tanto para expiación como para ofrendas de acción de gracias. Llegar a la presencia de nuestro Padre y ofrecernos como un sacrificio vivo. Por eso nuestro Señor Jesucristo abrió el trono de la gracia, ese lugar santísimo en donde nosotros podemos, ¿verdad? Llegar a expiar nuestro pecado, no con nuestros propios méritos, sino con el mérito de nuestro Señor Jesucristo, para poder levantar ofrendas de acción de gracias y de esa manera ser limpios nuevamente, mis amados. Miren, probablemente la gente se lava o se limpia las manos hoy más que nunca en la historia, ¿verdad? Yo lo he visto con muchos de mis hermanos, hasta mis hermanos en la carne, mis hermanos consanguíneos, constantemente se lavan las manos y luego ya las traen como colas de armadillo, ¿verdad? Bien rasposas, porque lastiman tanto la piel por tanto lavarse y querer asearse, ¿verdad? Que la verdad, pues deteriora su piel. Y quizá cada vez que lo hacemos, pues deberíamos recordarnos a nosotros mismos que debemos recibir la limpieza que viene de Jesús y su obra en la cruz, no tanto de la limpieza física, mis amados. Saben que mucha gente se lava constantemente las manos. eh, Psicológicamente se ha demostrado que es porque ellos tienen la gran necesidad de sentirse limpios. Se sienten impuros, se sienten viles por algún pecado que cometieron, por alguna condición que llevaron en su vida y que no han sido capaces de superar porque no han aceptado el perdón de Dios y viven con un sentido de culpabilidad. Y esa culpabilidad viene de parte del enemigo. Recuerden que él es el que señala, el que acusa, y por eso necesitamos la vindicación de Dios, que Dios reivindique nuestra condición delante de Él, porque Él ya nos dio el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra existencia por la sangre de Cristo. Ujú. Entonces, sí es nuestra responsabilidad limpiar nuestras manos de las malas acciones, limpiar nuestra boca de las malas palabras, limpiar nuestro corazón de los malos deseos. Pero quiero decirles algo muy, muy especial respecto a lo que estoy hablando. La limpieza exterior es buena, pero vale poco para la eternidad si nuestra vida, si nuestro corazón están sucios delante de Dios. Y como les vuelvo a repetir, mucha gente se lava mucho las manos, mucho, mucho, constantemente. Y- pero es porque necesitan sentirse limpios. Lo mejor es aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros. Aceptar que Jesucristo ha venido a limpiar nuestra vida y nuestro corazón. Y entonces vivir de esa manera correcta. Amén. Dice la palabra de Dios, y así andaré alrededor de tu altar. Bueno, pues hasta donde sabemos, no había una práctica ritual de caminar o danzar alrededor del altar de Dios entre los antiguos hebreos. Y puede ser que David tuviera en mente los sacrificios espirituales de alabanza y se uniera a un feliz círculo de adoradores, ¿verdad? O si David se refería al sacrificio literal,
y probablemente tenía en mente la idea de ofrecer tantos animales a Dios al mismo tiempo que los mismos sacrificios rodearían el altar en cierto sentido. Paul dice que él insinúa que ofrecería muchos sacrificios juntos, lo que emplearía a los sacerdotes alrededor del altar. Y estoy comentando esto porque muchos teólogos han pensado que David se refería a que tenía que hacer una danza alrededor de la piedra de sacrificio, del ara o del altar. Pero no, no era así. O sea, nunca se ha hecho una referencia de que se tuviera ese tipo de prácticas, ¿verdad? Entonces, nada más es como una connotación lo que estoy generando para observar que a lo mejor David quería ofrecer tantos sacrificios que los sacerdotes tenían que estar rodeando el altar y generando ese derramar de la sangre para que él sintiera limpieza en su vida. Nosotros pues ya tenemos la gran bendición. En la era de la gracia, pues la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo se derramó una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza de nuestras vidas, para la vindicación de nuestras almas delante de Dios, y ahora volvemos a ser pertenencia del Padre Celestial. La gloria sea para Él, ¿verdad? Dice David, la habitación de tu casa he amado. Pues para David, un caminar recto con Dios era más que evitar el mal. También era un amor simple, pero profundo por Dios y su presencia. Él amaba el tabernáculo porque representaba la casa de Dios. Era la morada de la gloria de Dios. Ahora tenemos también esa gran bendición. Nosotros somos la casa de Dios. Somos el tabernáculo de su presencia. Amén. Somos la morada del Espíritu Santo. Tenemos que amarnos, mis amados. Tenemos que poner nuestro cuerpo en una condición recta, ¿verdad? Para que el Padre Celestial tenga el deseo de habitar esta morada. Pero eso pues se necesita en un contexto de obediencia. Y la obediencia no puede sostenerse sin la dulzura de la presencia y la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso hay gente muy desobediente cuando no está en los caminos de Dios, porque justamente no, no está la presencia, no está la gloria de Dios en la vida de esas personas que no obedecen, que pretenden ser rebeldes. La obediencia solamente se sostiene con la presencia y la gloria de Dios en la vida de alguien. Si no está la presencia de Dios, por eso es bien fácil desobedecer. Por eso es bien fácil, ¿verdad?, ser rebelde. Clark dice que la habitación debe significar el lugar santísimo, donde se manifiesta la presencia divina. Y el lugar del tabernáculo se debe referir al propiciatorio, o el lugar donde la gloria del Señor aparecía entre los querubines sobre la tapa o la cubierta del arca de pacto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahora la bendición de que ustedes y yo somos la habitación, o sea, está el lugar santísimo en nuestra vida misma. Y también somos el tabernáculo, o sea, el propiciatorio donde la gloria de nuestro Padre Celestial se manifiesta en estos tiempos. Es el propiciatorio donde ustedes y yo, ¿verdad?, nos ofrecemos como sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, en un culto racional, como dice Romanos 12:1. Y así es como debemos comportarnos, y así es como debemos recibir todo esto, mis amados. Ya en la segunda parte de este salmo, vemos lo que David quiere de Dios. Y entre el versículo 9 y 10, primero dice o declara lo que David no quiere que Dios haga. Y dice la palabra de Dios: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Miren, a la luz de la gran necesidad de David y su gran confianza en Dios, él le pedía a Dios que preservara su vida. Por eso le dice: no arrebates con los pecadores mi alma, ¿verdad? Él se negaba a asociarse con los malvados en la vida y le pedía a Dios que lo mantuviera alejado de los pecadores en la muerte.
¿Por qué? Pues porque justamente eso es lo que viene a hacer nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él nos quita de la condición de muerte para no estar inmiscuidos con aquellas personas que desgraciadamente no quisieron aceptar a Cristo y van a tener que pasar su eternidad en una muerte espiritual junto con todos los pecadores, con todos los espíritus caídos, ¿verdad? En el infierno mismo. Hoy ustedes y yo tenemos la bendición de la vida eterna, de la salvación. Spurgeon dice al respecto, el peor y más desamparado e infeliz de la tierra está de acuerdo con David en esto. Los pecadores no desean reunirse con los pecadores. La oración de Balaam, por ejemplo, es, déjame morir con la muerte de los justos y que mi último fin sea como el suyo, que solo difiere en palabras de la petición de David. David dice, no juntes mi alma con los pecadores, con la de los pecadores, ¿verdad? Pues tenemos que tener bien claro esto, mis amados, en nuestras oraciones, pues que sean propias como para pedirle a Dios que nuestra alma no llegue a ese lugar de tormento, junto con las almas de los pecadores, de los impíos. Ujú. Dice David, en cuyas manos está el mal. O sea, David conocía a muchos hombres malvados con planes malvados llenos de sobornos, y él consideraba una maldición estar asociado con esas personas en esa época, en la época presente, o sea, en la vida terrenal o en la muerte. Entonces, muchos que nunca pensarían en aceptar sobornos de un hombre de negocio, ¿verdad? Aún así aceptan sobornos de algún tipo, aceptan sobornos del pecado. Un soborno es simplemente una recompensa por hacer algo moralmente incorrecto. Es un cohecho. ¿Verdad? El pecado puede sobornarnos con un placer momentáneo, con la atención que se nos puede prestar, con la fama de algún tipo, con la emoción que nos lleva a tener o a cometer algún pecado, o con el consuelo de la vida o lo que sea. ¿Verdad? Muchas veces eso es con lo que nos soborna el pecado, las malas acciones, nuestro yetzer hará. Entonces, nunca deberíamos estar dispuestos a hacer algo moralmente incorrecto porque se pueda recompensar de alguna manera. Ustedes y yo hemos visto que tal vez en nuestra vida, yo lo voy a decir a título personal, en la juventud, qué fácil era caer en la tentación de una sexualidad incorrecta por la simple recompensa del placer momentáneo. Y después, qué graves problemas nos acarreábamos. ¿Cómo estaba yo delante de Dios, por ejemplo? Ujú. Entonces, no debemos ya de aquí en adelante estar dispuestos a hacer algo moralmente incorrecto porque traiga una recompensa a nuestras vidas del índole que sea. La recompensa que debemos buscar siempre es lo que Dios va a traer a nuestras vidas, lo que Dios dispensa para nuestras vidas en recompensa por estar en sus caminos, por estar en su verdad. Ujú. Fíjense, un alma que camina en su integridad no aceptará sobornos ni de los hombres, ni mucho menos del pecado mismo. Así es como ya lo tenemos que tener bien claro, mis amados. Entre los versículos 11 y 12, lo que declara lo que David sí quiere que Dios haga. Y dice la palabra de Dios, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Aquí pues notamos la proclamación de confianza de David. Dice, mas yo andaré en mi integridad. A pesar de los peligros en su vida, ¿verdad? A pesar de la presencia de personas impías junto a él, David, pues con la ayuda de Dios, andaría en su integridad, en lo que él ya entendía que Dios demandaba de su persona. Así tendremos que estar ustedes y yo. A pesar de los peligros, de las vicisitudes que pasamos día a día, de las situaciones que podemos tener en el transcurrir de nuestra vida, mis amados, a pesar de que pudiéramos platicar con gente impía para llevarles la palabra de Dios,
Yo quiero decirles que con la ayuda de Dios siempre vamos a andar en integridad. Y por eso tenemos que estar constantemente en la presencia de Dios, porque es allí donde nosotros obedecemos correctamente y andamos en integridad delante de Él. Amén. David tenía una resolución apropiada cuando le dice, redímeme. O sea, yo necesito la redención que viene de tu mano, Señor. Ten misericordia de mí. Vemos cómo David tenía una confianza en Dios muy apropiada, muy firme. Él declaraba constantemente la misericordia de Dios para su vida. Hoy Dios nos quiere llevar a tener eh, esa misma, ese mismo reconocimiento de que la misericordia de Dios siempre está en nuestra vida. La redención ya llegó para nosotros. Él todavía tenía que pedirlo porque pues nuestro Señor Jesucristo no había llegado. Pero hoy tú y yo ahora tenemos la gran bendición de que hemos sido redimidos. David solo podía andar en integridad si Dios lo redimía y tenía misericordia de él. Y tú y yo estamos en la misma condición. Solo podemos andar en integridad, pues comprendiendo y aceptando la redención de Dios y sabiendo y declarando, viviendo en la condición de que Dios tiene misericordia de nosotros en todo momento. David dice, mi pie ha estado en rectitud. Fíjense que con esta combinación de una resolución apropiada y la confianza que tiene en Dios, David, a pesar de los peligros que lo rodean, podía estar seguro de su posición delante de Dios. Por eso dice, mi pie ha estado en rectitud. Estaba parado en terreno llano, en recto, ¿verdad? Una repetición de su confianza en el primer versículo cuando dice, he confiado, y lo hace sin titubear, ¿no? Entonces, aquí vemos, mis amados, cómo parece decirle a todos lo que dice Spurgeon respecto a esto, como David quisiera decirnos a todos, grítenme si quieren, procuren hacerme tropezar como quieran. Dios está muy por encima de todos ustedes y Él aún me mantendrá firme, porque bendito sea su nombre, a pesar de cada intento del enemigo de derribarme, mi pie está en un lugar llano, seguro, recto, y en la congregación bendeciré al Señor. Mis amados, nosotros ya tenemos que estar en esta plena convicción de que la gente podrá decirnos lo que quiera, el enemigo podrá acusarnos, el enemigo podrá procurar hacernos tropezar, pero en todo momento ustedes y yo debemos recordar y recordarle al enemigo, a aquellos que nos quieran hacer tropezar, que Dios está muy por encima de todos y que Él es el que nos mantiene firme. Que aun cuando el enemigo haga muchos intentos por derribarnos, nuestro pie está en un lugar seguro, en un lugar llano, en un lugar recto. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo hemos decidido cimentar nuestra vida en la roca verdadera que es Cristo Jesús. Y ahí está nuestra verdad. Ahí está parada nuestra vida. Ahí está nuestra cimentación, mis amados. Podrán venir vientos recios, podrá venir necesidad, podrá venir aflicción, podrá venir lo que sea. Y aquí es cuando podemos declarar lo que decía el apóstol Pablo muy correctamente. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, sed, necesidad, enfermedad. ¿Qué me podrá separar? ¿Qué es lo que te podrá separar del amor de Dios el día de hoy? Yo sé que tú estás parado en esa roca firme, en el castillo de tu esperanza, en tu alto refugio. ¿Se dan cuenta cómo estamos nosotros en una condición para la gloria de Dios excepcional? Hoy es el día en que tenemos que declarar como David, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Cada vez que nos reunamos, cada vez que estemos en una condición como lo que estamos viviendo en este momento, porque aunque estemos a distancia, estamos reunidos en el Espíritu, mis amados, estamos en esa unidad espiritual a la que Dios nos ha llamado.
Cada vez que nos reunamos, cada vez que nos congreguemos, bendigamos a ese Dios todopoderoso. Miren, David tenía tanta confianza que dijo que bendeciría y alabaría a Dios públicamente, en medio de otros, en medio de todas las personas, en las congregaciones, en las reuniones. Y lo iba a hacer no como un marginado o como un abandonado. Él lo iba a hacer, mis amados, en una actitud correcta, sintiéndose perteneciente, teniendo una identidad correcta como hijo de Dios. Saben que en muchas ocasiones hemos visto, y ustedes lo han visto conmigo, que hay personas, hay hermanos en la iglesia que estamos en plena alabanza, adoración, en júbilo, en alegría, y tal parece que van enfermos o no sé. Dicen, alcen las manos, bendiga el nombre del Señor, declare bendición, exalte el nombre de Dios, eh, alábelo, y tal pareciera que están yermos, muertos allí, ¿verdad? Eh, la verdad, mis amados, es porque no se sienten eh, pertenecientes al pueblo de Dios. No tienen una identidad como hijos de Dios. Se sienten marginados, se sienten abandonados, pero no es porque nosotros como congregación tengamos ese tipo de actitud, sino que su misma actitud, su misma culpabilidad, su misma, desgraciadamente, su misma condición los lleva a no poder ser libres. Yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que cada que nos reunamos, cada que nos congreguemos en este tipo de foros, en donde sea que espiritual o físicamente nos reunamos, mis amados, tengamos siempre una condición de júbilo, de alabanza, de bendecir a nuestro Padre Celestial públicamente, en medio de todas las personas que Dios permita que estemos en medio de la gente. Amén. Por último, quiero comentar lo que dice Spurgeon respecto a esto. Dice, el canto empezó en tonalidad menor, pero ahora ha llegado a la tonalidad mayor en este salmo. Los santos cantan hasta llegar a la felicidad. El lugar llano sobre el que separa nuestro pie es la fidelidad segura del pacto, la promesa eterna y el juramento inmutable del Señor de los ejércitos. Por lo tanto, no hay miedo de caer de esta base sólida y mucho menos de que nos las quiten. Amén. Esa es la realidad de lo que tenemos que ver en este hermoso salmo, en donde nos está dando la oportunidad de sentir esa bendición de la firmeza de dónde estamos puestos, de dónde estamos parados, de en quién hemos confiado, y Él es el que nos da el sustento, mis amados. Vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy.